Marcus Reynolds se despertó aquella mañana de abril en su apartamento, suspendido en el corazón de Manhattan, con la misma disciplina de siempre. A las 5:20, sin despertador. A los 52 años, su cuerpo ya no necesitaba recordatorios. CEO de Kaliros Cybersecurity, uno de los gigantes mundiales del sector, Marcus llevaba un currículum que haría dudar a cualquier ejecutivo antes de pronunciar su nombre sin respeto. Era el tipo de hombre que caminaba por las habitaciones con una presencia tan precisa como el código fuente de su software, directo, limpio, imposible de ignorar. Pero había algo que ni el tiempo ni las conquistas habían cambiado. El modo en que ciertas miradas se deslizaban sobre su piel, como si su tono de melanina aún cargara con una sospecha ancestral. Ese día viajaba a San Francisco, donde participaría en una conferencia internacional sobre seguridad digital, y como siempre, eligió un vuelo comercial en primera clase, para no perder la conexión con la vida real. El auto eléctrico negro se detuvo frente a la Terminal 4 del JFK a las 7:42 am. Marcus estaba solo, sin asesores, sin seguridad. Era parte de su ritual. Su tiempo en el aeropuerto servía como oportunidad para observar el mundo fuera de la burbuja corporativa. Llevaba vaqueros oscuros, zapatillas de cuero italianas y una chaqueta minimalista de la misma marca que usan los astronautas. Nada ostentoso, pero cada pieza elegida con precisión. Al acercarse a la puerta de embarque, le entregó el billete a la azafata con la tranquilidad de quien está acostumbrado a ese entorno, demasiado acostumbrado incluso. Diane Parker lo miró fijamente un segundo más y luego frunció el ceño. Señor, ya llamaron a primera clase. La fila económica está a la izquierda. El silencio que siguió fue más violento que los gritos. Marcus la miró fijamente durante 3 segundos. Esos segundos pesaron como años. Y entonces, con voz firme, respondió: quizás deberías comprobar el nombre en el billete. Está en el lugar correcto. Yo también. Diane dudó por un momento, visiblemente desconcertada, pero aún así llamó a otro asistente con un gesto casi imperceptible, como si necesitara un refuerzo para validar lo obvio. Un hombre blanco con un traje azul marino y una insignia colgando de su pecho se acercó y después de escuchar la situación miró a Marcus de arriba abajo, como calculando cuánto pertenecía allí. En cuestión de segundos, la escena atrajo las miradas curiosas de otros pasajeros. Marcus, lo suficientemente experimentado para reconocer el patrón, mantuvo su rostro impasible. En mi interior empezó a agitarse una vieja mezcla de indignación y tristeza, un tipo de dolor al que nunca te acostumbras, que simplemente se duerme entre un episodio y el siguiente. Señor Reynolds, lo siento, es que hemos tenido algunos problemas últimamente con entradas duplicadas, ¿sabe?, dijo el hombre, con una sonrisa forzada que no ocultaba su parcialidad. Marcus simplemente volvió a mostrar su pasaporte diplomático y su tarjeta de embarque, como si quisiera decir: ustedes luchan contra los hechos. Después de la inspección, que duró mucho más de lo necesario, llegó la disculpa seca y formal y el tan esperado: puede embarcar, señor. Marcus respiró profundamente y entró en el dedo, sintiendo las miradas de todos aún pegadas a él como si fuera un intruso. Se sentó en el asiento 2A, pero no podía relajarse. La sangre le latía con fuerza en las sienes. No se trataba del error, sino de la frecuencia con la que ese tipo de error ocurría cuando se trataba de un hombre negro, incluso con la insignia de director ejecutivo en el bolsillo. Sacó su celular, abrió una aplicación con encriptación propia y escribió una sola frase: activar protocolo Phoenix. Paso 1. Era un código que solo 3 personas de su empresa sabían interpretar. No fue venganza. Eso fue suficiente, y había prometido años antes que cuando ocurriera el siguiente episodio, y ocurriría, lo
convertiría en acción concreta. Había llegado el momento. El vuelo despegó con 20 minutos de retraso. Desde allí arriba, Marcus vio cómo la ciudad se hacía más pequeña, como si la distancia también pudiera aliviar la incomodidad que sentía en el pecho. Pero no disminuyó. Eso fue diferente a otras veces. La diferencia no estuvo en el prejuicio, que seguía teniendo la misma cara disfrazada de protocolo, sino en su decisión de no dejarlo pasar. Sacó un pequeño cuaderno de cuero marrón que llevaba consigo en cada viaje y comenzó a escribir. Enumeró ideas, recordó conversaciones y anotó los nombres de colaboradores con los que ya había discutido cambios sistémicos. Horizon Airlines, nombre provisional de un proyecto que llevaba 2 años dormido en el cajón, adquirió contornos reales en aquella cabina silenciosa a 10.000 metros de altura. La aerolínea que respetaría a todos, a todas las voces. Eso trataría a cada pasajero como igual, sin prejuicios, sin suposiciones. Y en ese momento, Marcus dejó de garabatear sueños. Comenzó a estructurar planes. A medida que pasaban las horas, el silencio de la cabaña contrastaba con el ruido interno que intentaba organizar. La azafata que anteriormente lo había maltratado, le sirvió la cena con forzada amabilidad. Marcus la miró con calma, pero no respondió más de lo necesario. No se trataba de venganza. Sabía que no tenía sentido exigir respeto a alguien que todavía no entendía lo que significaba negárselo. Su enfoque estaba en otra dirección. Antes de aterrizar, Marcus tuvo una llamada encriptada con Vanessa Lau, su directora de operaciones. Van, el protocolo Fénix está activo. Quiero una reunión con el comité de transición mañana a las 7. Bloqueen el dominio Horizon.com. Vamos a sacar esto del cajón. Al otro lado de la línea, silencio. Entonces, la respuesta breve y firme, enseguida. Marcus colgó con lágrimas en los ojos. Ya no quería convencer a nadie. Quería construir un mundo donde nadie necesitara pedir permiso para existir. El aterrizaje fue suave, pero Marcus sabía que la verdadera confusión aún estaba por llegar. Tan pronto como salió del aeropuerto, se subió directamente al coche que le esperaba con el conductor ya indicado para ir al hotel. En el camino, su celular vibró con notificaciones internas, informes, inscripciones al protocolo Fénix, sugerencias de ejecutivos, mensajes de apoyo. Vanessa, como siempre, ya había movido las primeras piezas con precisión quirúrgica. Una sala de conferencias en el último piso del hotel ya estaba reservada. El equipo de confianza llegaría a lo largo de la noche, incluso con la apretada agenda. Marcus estaba impresionado, pero no sorprendido. Había reunido un equipo que no necesitaba discursos para actuar. Personas que conocieron el dolor, aunque en diferentes grados. Personas que sabían exactamente por qué era urgente esa decisión. El proyecto no se trataba solo de aviación, se trataba de restaurar la dignidad de cada pasajero que alguna vez había sido silenciado con una sonrisa hipócrita. En la habitación del hotel, Marcus tomó un baño largo, casi ritualista. Era necesario quitarle de la piel el peso invisible de aquel cargamento. Mientras el agua se escurría, pensó en su infancia en el Bronx, en los autobuses donde siempre era el último en ser saludado, en los ascensores de hotel donde los guardias de seguridad le preguntaban si estaba buscando a alguien. Pensó en el consejo que le había dado su madre, doña Elvira. Hijo, el mundo no necesita que demuestres nada, solo necesita que resistas. Y ahora se resistió, pero resistirse, para él, ya no era suficiente. Al salir de la ducha, se puso una camisa sencilla, un pantalón de lino y unas zapatillas. Se sentó en el balcón del hotel con un vaso de agua con gas y contempló la ciudad mientras se preparaba para dormir. Un cielo sin estrellas, pero con ventanas iluminadas en edificios altos. Allí tomó la decisión final.
Gereisen no sería solo una empresa, sería manifiesto, un espacio donde ninguna Dayan podía decidir a qué lugar pertenecía cada persona. A las 7 en punto del día siguiente, la sala de conferencias ya estaba abarrotada. 14 personas estaban sentadas alrededor de una mesa ovalada, cada una con una historia relacionada con el mismo tipo de herida que llevaba Marcus. Aliados, hombres y mujeres negros, asiáticos, latinos y blancos. Personas que entendieron que la diversidad no era un escaparate, era estructura. Marcus entró en la habitación sin formalidades. Abrió su portátil y proyectó en la pantalla lo que llamaría el Manifiesto Gereisen. Una presentación cruda, sin pulir, llena de ideas todavía en los huesos. Pero el impacto fue inmediato. No se trata solo de aviación, comenzó. Se trata de respeto al abordar, empatía en el servicio y humanidad como regla, no como excepción. Cada diapositiva era un puñalada a la indiferencia. Gereisen tendría políticas claras contra la discriminación, capacitación intensiva, evaluaciones de comportamiento constantes, desde los gerentes hasta los pasantes. Si no va a cambiar el patrón, ni siquiera empieces, dijo con voz firme y la mirada atenta a cada reacción. La habitación quedó en silencio por un momento. Luego vinieron los asentimientos, las miradas emocionadas, las sonrisas de quienes finalmente sentían que algo grande estaba por suceder. Vanessa fue la primera en hablar. Ya no estamos construyendo un servicio, estamos construyendo una respuesta. Los demás siguieron con sugerencias prácticas, nombres para el Consejo de Ética, asociaciones con universidades, contactos con ONG y expertos en derechos civiles. Todo fluyó como si ya estuviera esperando nacer. Marcus no tenía todas las respuestas y se aseguró de dejarlo en claro. Pero lo que tenía era el motor, la urgencia y un equipo dispuesto a correr con él. Al final de la reunión, todos salieron con una tarea, un propósito y una fecha límite. Gereisen tomó forma allí, dentro de una habitación de 1960. Hotel, impulsado no por el lucro, sino por algo mucho más raro, la indignación convertida en acción concreta. Más tarde ese día, Marcus hizo algo que rara vez hacía. Abrió su cuenta personal de LinkedIn y escribió un texto breve, directo y sin filtros. Informó con gran detalle lo ocurrido en el aeropuerto, sin mencionar el nombre de la aerolínea. Habló del cansancio de vivir la misma experiencia en diferentes versiones y de la decisión de emprender un proyecto que pudiera representar más que comodidad, representara dignidad. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. En menos de 3 años, había acumulado 100.000 me gusta y decenas de miles de comentarios. Personas de todo el mundo, muchos de ellos desconocidos, compartieron experiencias similares, algunas incluso más absurdas. Directores ejecutivos, periodistas, profesores, exasistentes de vuelo, conductores de aplicaciones. Cada testimonio era una confirmación de que el problema era sistémico. Marcus leyó todos los comentarios que pudo antes de que el algoritmo enterrara los más antiguos. Y sintió algo diferente. No era ira, era un sentido de misión. Por la noche, ya en su habitación, sonó el teléfono. Era el director de comunicaciones de una importante aerolínea, la misma que lo había avergonzado horas antes. La voz del otro lado de la línea era educada pero insegura. Nos gustaría hablar sobre lo sucedido, señor Reynolds. ¿Podríamos programar una reunión para aclarar el malentendido? Marcus respiró profundamente antes de responder. No entiendes nada. No quiero una reunión. Quiero que leas los comentarios de esa publicación y que intentes dormir tranquilo. Y colgó. Por primera vez en años, sintió que no tenía que explicarle su dolor a nadie. El movimiento ya había comenzado. Ya no era solo un ejecutivo al que se le prohibió viajar en primera clase.
Ahora era la chispa de una transformación concreta, y no había protocolo ni disculpa que lo hiciera dar marcha atrás. El sistema le había dado un empujón al hombre equivocado y estaba dispuesto a cambiar las reglas del juego. En las semanas siguientes, el nombre Jeraisen empezó a circular en círculos importantes, incluso sin que existiera una página web en funcionamiento ni se hubiera vendido ni una sola entrada. Era solo un concepto, pero ya estaba causando incomodidad. Algunos medios de comunicación intentaron contactar a Marcus, pero él rechazó conceder entrevistas. «No se trata de mí», dijo. Mientras tanto, su equipo trabajaba a ritmo de puesta en marcha. El proyecto obtuvo una sede temporal en una planta del propio Kaliros, con un núcleo inicial de 25 personas de diferentes áreas. Aviadores experimentados, ingenieros, diseñadores de experiencia de usuario, consultores de accesibilidad. Todos con una motivación común: reimaginar lo que significaba volar. Cada detalle fue pensado con obsesión. Los manuales internos incluían pautas de conducta en caso de microagresiones raciales. Las políticas de promoción tomaron en cuenta no solo la competencia técnica, sino también una historia de empatía y respeto. Jeraisen nació como un reflejo del dolor, pero con la estructura de ser un faro. Un martes por la tarde, Marcus visitó un hangar en Atlanta donde estaba estacionado el primer avión de la futura flota. Era un modelo de tamaño mediano, todavía sin pintar, solo el esqueleto de metal. Caminó lentamente por el pasillo central, imaginando los asientos, las luces, los pasajeros subiendo. Allí, en silencio, observó el primer despegue. Por unos minutos se sintió como el niño que había sido, el chico del Bronx que soñaba con volar aviones, pero a quien un profesor le dijo que eso no era para gente como él. Ahora él estaba allí, enfrentándose a algo que nadie podía quitarle. Tocó el fuselaje con las yemas de los dedos, como para confirmar que era real. De regreso a la oficina, no le dijo nada a nadie, pero su comportamiento cambió. Ya no hubo vacilación, solo concentración. Jeraisen dejó de ser un proyecto de respuesta y se convirtió en un hito, y él lo sabía. Ese futuro solo existía gracias a un día único, duro y necesario. A pesar de la intensa movilización, Marcus no se dejó llevar por un entusiasmo ciego. Sabía que romper estructuras era más difícil que construir tecnología de vanguardia. En una reunión a puerta cerrada con inversores, escuchó sugerencias para suavizar el discurso de la marca. «Quizás te estás posicionando de forma demasiado agresiva. Podrías ahuyentar al mercado tradicional». Marcus se cruzó de brazos, miró fijamente al hombre que había dicho eso y respondió con calma quirúrgica: «Si el mercado tradicional le teme a la igualdad, tal vez sea hora de cambiar el mercado, no el discurso». La frase circuló en grupos internos y se convirtió en una especie de mantra entre los empleados de Jeraisen. Allí no habría lugar para concesiones que debilitaran la esencia del proyecto. Sería un nuevo estándar o no sería nada. Cada decisión era una reafirmación. No se trataba de volar más rápido ni más barato. Se trataba de volar con respeto, algo que, hasta entonces, para muchos parecía opcional. Unos días después, Marcus recibió un breve mensaje de Diane, la azafata de salidas. Decía: «Leí tu publicación. Lamento lo que hice. Nunca imaginé que alguien como tú se sentiría así. Estoy reconsiderándolo todo». Leyó el mensaje más de una vez. Él no respondió, no por orgullo, sino porque sabía que el cambio, si era cierto, no necesitaba su aprobación. Marcus nunca buscó arrepentimientos individuales, sino más bien correcciones sistémicas. Aún así, guardó la impresión del mensaje en una carpeta llamada Impactos, junto a otros informes de personas que habían revisado su conducta, se habían posicionado en sus empresas, habían hecho ajustes en las capacitaciones internas.
La transformación ya comenzaba a trascender los límites de la futura empresa. Él lo sabía. Jeraisen ni siquiera había volado aún, pero ya estaba alterando rutas invisibles. Y eso, para él, era más de lo que cualquier CEO podría pedir. Al final del primer mes, después del incidente, Marcus se dio el derecho de parar por unas horas. Era sábado. Caminaba solo por un parque de Nueva Jersey, vestido con gorra y sudadera, casi irreconocible. Se sentó en un viejo banco de madera frente a un lago silencioso. A su lado, un niño jugaba con un avión de papel. El niño era negro, debía tener unos 7 años. El avión se estrelló cerca de los pies de Marcus. Se agachó, recogió el juguete y lo devolvió con una sonrisa. ¿Quieres ser piloto?, él preguntó. El niño asintió tímidamente. Marcus lo miró y dijo, con la misma voz que usaba para dirigir las salas de conferencias: pues que así sea, que nadie te diga que no es para ti. El niño le devolvió la sonrisa. Fue solo una frase, un momento, pero Marcus sabía que así fue como empezó todo, con presencia, con alguien que dijo sí en un mundo que muchas veces solo ofrecía no. Cuando regresó a casa esa tarde, Marcus miró la estantería de la sala de estar y cogió un marco que había estado guardado durante años. Era una foto de él, con su madre, el día de su graduación de ingeniería, con la sonrisa de quien ha superado lo imposible. Colgó la foto en la pared principal de la habitación, un lugar que siempre había evitado porque pensaba que era ostentoso, pero ahora lo entendí. Aquello no era un espectáculo, era una declaración. Tenía que ser visible para él y para todos los que entraban allí. El lunes siguiente se emitiría la primera campaña de Jeraisen, un vídeo sencillo, con testimonios reales de personas que fueron discriminadas en vuelos alrededor del mundo. No hay rastro épico sin puesta en escena, solo voces reales contando lo que experimentaron y lo que esperaban de una nueva forma de volar. Marcus revisó el vídeo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Eso fue todo. Lo que empezó como vergüenza ahora era un grito colectivo. El día del lanzamiento de la campaña, Jeraisen se convirtió en los temas más comentados en las redes sociales. La repercusión fue instantánea, pero lo que llamó la atención de Marcus no fueron los números, sino los mensajes directos. Un empleado del aeropuerto dice que, por primera vez, se siente representado. Una joven con parálisis cerebral se mostró agradecida de ver que la accesibilidad también formaba parte de la agenda. Un ex ejecutivo de una aerolínea de la competencia pidió trabajo, diciendo que quería trabajar en algún lugar que finalmente tuviera sentido. Eso no era marketing, era pertenencia. Marcus caminó por los pasillos de la nueva oficina de Jeraisen con un cuaderno en la mano, escuchando las ideas de los empleados, sentándose con los pasantes y almorzando con el equipo. Sabía que el liderazgo era más que decisiones, era presencia, y en ese espacio nadie era invisible. Ni el joven analista de TI negro, ni el coordinador de servicio al cliente trans, ni el técnico con fuerte acento que antes era ignorado en las reuniones. 2 meses después, Jeraisen anunció su primera ruta oficial, Nueva York-Atlanta, un vuelo corto pero simbólico. Marcus se aseguró de estar presente en el embarque inaugural junto con todo el equipo que ayudó a hacer posible ese momento. Antes del vuelo, sosteniendo el micrófono de la cabina, dio un breve discurso, sin teleprompter, sin guión. Este vuelo está dedicado a todos aquellos que alguna vez han sido desacreditados, irrespetados o silenciados. Aquí, cada asiento es igual de importante. Aquí, cada pasajero es tratado como un ser humano, y punto. El avión fue aplaudido incluso antes de despegar. Mientras despegaba, Marcus cerró los ojos por un momento. Era solo el comienzo, él lo sabía. Aún quedaba mucho por hacer. Pero ese día concreto, en ese preciso momento, se permitió sentir,
Había transformado una herida en un futuro, y nadie podría borrar eso.